Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuánto están agradecidos de Dios por estar hoy en su presencia? Gloria a Dios. Hoy un grupo de damas están en el Congreso allá. Nos dejaron solos hoy, ¿verdad? Pero qué bueno que hay un grupo de damas aquí representándolas. Que no se fueron todas, ¿verdad? Porque los hombres solos nos perdemos. No encontramos rumbo, ¿verdad? Así que contento, hermano, de estar con ustedes. Tenemos un gran evento que quiero pedirle que oren por él. William, por favor. Un evento que requiere mucha oración, que es lo mejor que podemos hacer. Bien, ya lo anunciaron. Yo quiero pedirle que oren por este evento. Amén. Esta es una semana de evangelismo del 28 al 5 de abril. ¿Cuándo es esto? No es el viernes que viene, ¿verdad que no? El que viene estamos como a 14. Y entonces el próximo de arriba, ahí es. Ese evento será allá en el centro, el antiguo centro juvenil, ahora llamado Centro de Convenciones. Si alguien que nos visita no sabe dónde es, o alguien que está mirando por allí, por YouTube, le gustaría asistir, déjenos saber para guiarle. Vamos a tener, igualmente como hicimos la campaña pasada, vamos a tener transporte aquí. ¿Está bien? Así que los que no pueden manejar o que hay que pasarlo a buscar por su casa, tiene una visita, avísenos, que también vamos a rentar un vehículo otra vez. Vamos a rentar un vehículo otra vez, para que la iglesia puedan, los que no manejan, puedan ir. ¿Está bien? Así que ya ustedes saben, esperamos tener 2 vehículos ahora, el de Villa Palmera, que lo estamos reparando, y uno que rentemos aquí también para tener 2 y podamos estar más cómodos. Así que oremos mucho, hermanos, y esos amigos que visitan la iglesia, que todavía no han dado ese paso hermoso de completar ese proceso, quiero que oremos por ellos. ¿Está bien? Eso que usted conoce, que visitan la iglesia, que ya conocen la iglesia, que usted le dio estudio bíblico o algún otro hermano le dio estudio bíblico, quiero pedirle que desde hoy estemos orando por ellos. ¿Está bien? Y por los demás que han de visitar la campaña también, pero especialmente por los que conocen, para que el Señor en esta semana especial pueda ayudarlos a completar el proceso y puedan entregarle su vida al Señor allí. Hermanos, queremos que estén ahí todos. Porque cuando estamos juntos, dice que en la unión está ¿qué cosa? La fuerza. Esta campaña será grande porque están invitando a toda la región este. No sé si vendrán de Luquillo o por allá, pero se está invitando a todo el que venga. Así que me imagino que esto va a estar bien repleto de gente allí. Pero será un momento glorioso y esperamos que Santurce, como siempre, diga presente. Y yo estoy orando para que Dios nos dé allí la bendición de ver por lo menos 10 almas bautizadas. 10 almas, ¿verdad?, bien maduritas, que conozcan el evangelio ya, y que el Señor rompa allí su cadena y que puedan entregarle su vida a Cristo. Ayúdenme a orar por eso. De día a 15 almas, de día a 15 almas, así es, no 10, de día a 15. Eso estamos orando y Dios puede hacer la obra, pero contamos con su apoyo. ¿Está bien? Los ángeles nos usan a nosotros, el Espíritu Santo nos usa a nosotros. Ellos nos bajan a hacer la obra. Somos nosotros que tenemos que hacerla en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, me gusta hacer un voto. ¿Con cuánto contamos aquí para este evento? Para orar por lo menos, en el nombre de Jesucristo. Y comienza a invitar, invite 5 personas. Invite 5 y trate de llevarlo los 5 cada noche. Amén. Y que el Espíritu haga lo otro. Usted cumpla la misión de llevarlo y mostrarle el camino. Y que el Espíritu ayude a dar el paso, ¿verdad? En el nombre de Jesucristo. Esperamos verlo allá. Los que están cumpliendo 80, como el hermano David, que está ya a ley de cumplir 80. ¿Cuántos lo felicitan a él? Ya cumple 80 pronto. ¿Qué día cumple 80? El viernes cumple 80. Es una bendición tenerlo, hermano. Un anciano ungido de la iglesia, aunque no esté fungiendo, pero sigue siendo anciano de la iglesia. Los ancianos siempre son ancianos, ¿está bien? Así que
Estamos contentos con sus 80 años y los demás que están por ahí abajito también, que tienen sus 80 ya, calladitos ahí también. Ustedes también lo esperamos en la campaña, lo esperamos. Si no pueden manejar, digan que lo buscamos, porque usted es importante para Dios. Y estar ahí orando ahí, eso tiene su valor también, ¿correcto? Así que le esperamos en el nombre de Jesucristo. Bien, hermanos, vamos a orar. Vamos a orar. El Señor nos ha dado un mensaje maravilloso en esta hora. Y esperamos que ese mensaje sea de bendición espiritual para su iglesia. Amén. Vamos a orar. Dios eterno, te alabamos y te glorificamos. Te damos gloria, Señor, por tu misericordia, por tus bondades. Y porque en esta hora estamos en tu presencia. Rogamos, Señor, que nos abrace. Y que tu palabra pueda tocar lo más íntimo de nuestra mente y corazón. Y que hoy, Señor, recibamos lluvias del Espíritu Santo sobre nosotros. Úngenos, Señor, para el reino de los cielos. Y danos poder para traer a otros a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el mensaje de esta mañana lleva como título Nacidos de Dios. ¿Cómo es el título? Nacidos de Dios. ¿Cuántos son nacidos de Dios? Amén. En esta mañana vamos a confirmarlo. Y si falta algo, que el Señor nos ayude en esta hora a orar por ello, para que podamos completarlo. ¿Usted ha visto una oruga? Vamos a ver, William, si nos ayuda ahí. Una oruga, ¿cómo es? Limitada. ¿Cómo es una oruga? Limitada. ¿Por qué la oruga es limitada? Porque apenas se arrastra. La oruga no puede correr. La oruga no puede volar. Así que la oruga es limitada, es lentita ahí. Ella va ahí arrastrándose ahí lentamente, ¿verdad? Y de ahí no pasa. No tiene mucho potencial la oruga. No tiene belleza tampoco. Aquí la vemos, ¿verdad? Aquí la vemos. No tiene libertad, ¿verdad? No tiene libertad. Es muy limitada, es la palabra. Pero cuando la oruga entra en el capullo, que creo que ese es el tercero, ¿verdad? Es un capullo. Cuando ella entra en ese proceso, dice que la oruga sufre una transformación. ¿Qué es lo que sufre la oruga? Una transformación. Y entonces dice que esa transformación es completa. ¿Qué significa completo? Que antes era una cosa y esa transformación la convierte en otra completamente diferente. Eso se llama transformación completa. Hay transformación a media, ¿cierto? ¿Qué es una transformación a media? Cuando se transforman algunas características de usted, alguna parte de usted, pero la oruga se transforma completamente, hermanos. Y cuando se transforma así, dice que emerge ahora como una mariposa, algo nuevo, como una nueva criatura, ¿cierto? Es una criatura, pero emerge ahora como que, como una criatura. Miren el proceso allí, el ciclo de una mariposa. Miren cómo va pasando, ¿verdad? Miren cómo va cambiando. Hermanos, y ahora la mariposa que tiene, libertad. Ahora la mariposa no tiene límites. Ahora es hermosa. ¿A cuánto le gustaría ser una oruga? Para ser mariposa hay que ser oruga. Lo difícil es quedarse siendo oruga. Pero todos tenemos que ser orugas si queremos convertirnos en mariposa. Todos tenemos que ser oruga con limitancia, ¿verdad? Con dificultades, hasta para movernos muchas veces, para luego tener libertad, para luego tener poder, belleza, ¿verdad que sí?
Y hermanos queridos, en la vida del creyente sucede lo mismo. Cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, ese proceso de la oruga es lo mismo que se ejerce en nuestras vidas. Llegamos a Cristo como una oruga, limitados, ¿sí? ¿Cierto? Hasta feitos llegamos a Cristo, ¿verdad? Llegamos maltrataditos, con muchas heridas. Llegamos a Cristo con muchas cargas que pesan tanto que nos movemos como una oruguita, así lento. ¿Sí o no, hermano? Hay una carga pesada en ti. Cuando uno viene a Cristo, viene pesadito. Pero, queridos, cuando Cristo nos recibe y cuando nosotros nacemos de nuevo, entonces recibimos una nueva naturaleza. Recibimos la naturaleza ahora ¿de quién? De Cristo. Porque a la iglesia llegamos con la naturaleza ¿de quién? De Adán. Pero dice la Biblia que en Adán todos, ¿qué pasa? Todos mueren. Porque por el pecado de Adán, todos nacimos como pecadores. Pero ahora, por la muerte de Cristo, todos somos como vivificados. Es decir, ahora surgimos como una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Es decir, llegamos como orugas y nos convertimos después en ¿qué cosa? En una mariposa. ¿No es lindo esto, hermano? No, ese amén estuvo flojo. ¿No es lindo este proceso? Es decir, si estoy en Cristo, yo no puedo seguir siendo una oruga. ¿Cierto? Si estoy en Cristo, yo no puedo seguir caminando lento con la carga de la oruga, pesado encima, gordito, la oruga así que no puede ni moverse. Cuando estoy en Cristo, yo tengo libertad para moverme. Tengo alas ahora, ¿cierto? Para volar alto, para soñar. Qué bendición es nacer de nuevo en Cristo, hermano. ¿Cuál es el tema de esta mañana? Nacidos de Dios. Quiero invitarle a buscar en sus Biblias. Lo que no tienen pueden verlo en pantalla. Si podemos ponerlo allí, William. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Atención, porque este es el versículo base de nuestro mensaje en esta hora. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Gloria a Dios. Atención, hermanos. Abra su mente en esta mañana. Abra su corazón. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Alabado sea el Señor. Hermanos, este versículo es como un descubrimiento nuevo para mí. El Espíritu Santo hace nueva la palabra cada mañana. Y usted lee algo hoy, pero de repente el Espíritu te inspira, te bendice con un versículo y este versículo puede transformar tu vida. Y el proceso en que está puede completarse a través de un versículo de la palabra del Señor. Y este versículo yo lo veo como un secreto, como un descubrimiento grande. Y está diciendo algo, hermano, que quizás muchos no sabían. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Quiénes son los que vencen al mundo, iglesia? ¿Quiénes pueden vencer al mundo? ¿Qué significa vencer al mundo? Vencer al mundo es vencer al pecado. Amén. Vencer al mundo es vencer mi antiguo yo. Es vencer mi antigua naturaleza. Vencer al mundo es recibir esa nueva vida en Cristo Jesús. Y dice que los que vencen al mundo son los nacidos de Dios. Podemos estar en la iglesia, hermanos, muchos años y quizás seguir siendo esclavos del mundo, ¿cierto o falso? La iglesia está llena de millones de cristianos, pero la realidad es que muchas personas todavía no han logrado vencer al mundo. Dicen, oye, yo me bauticé, yo estoy en la iglesia, yo tengo mucho tiempo en la iglesia, pero todavía yo siento que el mundo está en mí. Todavía yo siento que me gusta demasiado
las cosas del mundo. Todavía yo siento que me atrae y me vence, de hecho. Me vencen ciertas cosas en el mundo. ¿Qué está pasando? La Biblia no se equivoca, hermanos. La Biblia dice que los nacidos de Dios vencen al mundo. Es decir, todo el que ha nacido de Dios es un vencedor. ¿Cuántos creen eso en esta mañana? ¿Cuántos lo creen? Levanta tu mano si lo crees. Levanta tu mano, gloria a Dios. Hermano, hay esperanza en este versículo. Es decir, yo no puedo estar todavía sometido al mundo si yo nací de nuevo en Cristo. No puede ser. Eso no combina lo que dice la palabra de Dios. Está declarado que los nacidos de Dios vencen al mundo. Entonces, si estoy en la iglesia y el mundo todavía me está venciendo a mí, vamos a ver en esta hora cuál es el fallo. Porque hay un fallo. La Biblia no se equivoca, iglesia. La Biblia no se equivoca. Hay un fallo. Y en esta mañana el Espíritu Santo nos ayudará a descubrirlo. Tengo jóvenes allá arriba. Me olvido de ustedes allá arriba, casi no lo veo, solamente le veo la cabecita, pero están ahí. Están ahí. Vamos a ver 5 características de los nacidos de Dios. ¿Usted quiere saber si usted es nacido de Dios? 5 características a la luz de la Biblia. Estudie la Biblia conmigo. Vamos a estudiar la Biblia. Primera característica de un nacido de Dios. Primera característica de un nacido de Dios. San Juan 3:3. Vamos a estudiar la Biblia, hermano. Para que hoy nadie quede con duda si es un nacido de Dios. Primera característica de un nacido de Dios. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está hablando a quién aquí. A Nicodemo. ¿Y de qué estaba hablando Jesús? Dice Nicodemo: pero Señor, yo soy un hombre viejo. No puede un hombre viejo entrar de nuevo en el vientre de su madre. ¿De qué tú me estás hablando? ¿De qué estaba hablando Jesús con nacimiento de nuevo? ¿De qué estaba hablando? Del bautismo. Jesús no estaba hablando de volver al vientre porque es imposible. Él estaba hablando de que había que nacer de nuevo a través de qué cosa? Del agua del bautismo. ¿Qué representa el bautismo? El bautismo se representa cuando usted lo sumergen. ¿Qué significa esto, hermano? Muerte. Esa agua donde usted hay que sumergirlo completo, no se le puede bautizar ni que con una ramita echándole agüita en la cabeza. Hay que sumergirlo. Y eso significa, cuando usted lo entra allá abajo completo, hay gente que se me quedan arriba a veces, yo lo zambullo completo hasta allá. Y algunos he tenido que meterlo 2 veces. Porque cuando lo levanto veo que tiene una parte seca. Digo, espérate, y completo. Hay gente que ha tenido que meterlo 2 veces porque se me le quedó un lado aquí. ¿Entiende? Usted no puede dejar un muerto de que en la tumba con un brazo fuera. ¿Es cierto? Hay que entrarlo completo y taparlo, ¿verdad que sí? Completito. Así que yo lo entro 2 veces y hasta 3 si es necesario. Algunos se me doblan mucho, le da mucha brega cuando uno lo bautice. Y hay que cogerlo ahí y entrarlo completo. Porque significa tumba, una tumba líquida. Usted lo sumerge completo, queda sepultado. Ay, hermano, pero cuando usted lo levanta, me gusta levantar la gente. Me gusta en el bautismo levantarlo, porque cuando usted lo levanta, ¿sabe qué significa, hermano? Victoria. Victoria sobre la muerte. Significa que antes pertenecía a la naturaleza pecaminosa de Adán, pero ahora por la muerte de Cristo que murió, que estuvo en la tumba, cuando usted se bautiza en el nombre de Jesucristo, entonces usted se levanta ahora justificado, vivificado, hermano, como nueva criatura. Amén. Así que el bautismo es nacimiento de nuevo. Los nacidos de Dios, ¿qué hacen entonces? Se bautizan. Primer paso. Claramente, una gente que no se bautice y una gente que se arrepienta, en la misericordia de Dios hay lugar para él también. Está en su último momento como el ladrón en la cruz, no se bautizó. ¿Se puede salvar? Claro que sí, la misericordia de Dios los alcanza y los restaura. Pero usted que está vivo y está aquí, hay cualidades, hay pasos, características de los nacidos de Dios. Y la Biblia bastante habla del bautismo. Y dice que el mismo Jesucristo se bautizó. ¿Para qué? Para darnos ejemplo. ¿Cómo así? Para que nosotros hagamos también lo que él hizo. Si Jesús se bautizó, usted tiene que bautizarse. Los nacidos de Dios se bautizan.
¿Cuántos están bautizados ya? Levanta tu mano si te bautizaste. Ah, pues ya tiene un punto a tu favor. Amén. Gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos quieren vencer al mundo? Ah, pues ahí está la clave. Atención. Primer paso, se bautizan. Gloria a Dios. Segundo paso, segunda cualidad y característica de los nacidos de Dios. Primera de Juan 5:1. Primera de Juan 5:1. Segunda característica de los nacidos de Dios. Dice la palabra, está en pantalla. Si gustan, está en pantalla para que lo vean más rápido. William es bastante rápido buscando la Biblia ahí, así que lo pueden ver ahí mismo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la característica? ¿Qué es lo que hace? Que creen ¿quién? En el pastor. Creen en Jesucristo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y atención, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Es decir, la característica es, ahí hay dos: cree en Jesucristo y ama a Jesucristo. No solamente a Dios. ¿Sabían ustedes que hay gente que está en la iglesia que no cree en Jesucristo? Señores, en la iglesia adventista han salido grupos diciendo que Jesucristo es engendrado, porque la Biblia dice que es engendrado, y entonces ellos buscan y dicen, no, es que Él no es Dios, Él es un hijo creado. Porque hay versículos en la Biblia que la gente se confunde, pero también hay otro versículo que dice que el verbo es con Dios. Es decir, dice que también es con Él, es uno con Él, es uno con el Padre, ¿cierto? Es decir, hay gente que no cree en Jesucristo debidamente, sino que tienen una idea de Jesucristo a su manera. Pero Jesucristo es Dios, es uno, es el verbo también. Es el verbo. Y hermano querido, la característica es que cree y ama a Jesús. Segunda, los nacidos de Dios, ¿qué hacen? Creen y ¿qué más? Y aman a Jesús. ¿Cuántos creen y aman a Jesucristo? ¿Cuántos creen y aman a Jesucristo? Alabado sea el Señor. Tercera, primera de Juan 4:7. Estamos estudiando, hermano, este tema a la luz de la Biblia. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Quién es el nacido de Dios aquí? El que ama a sus hermanos, el que ama a los demás. Oiga esto, ¿usted sabía esa? ¿Se la sabía? Quizás usted había leído ese versículo muchas veces, pero usted no había visto ese detalle. El que ama a los demás no lo ama porque le da placer. El que ama a los demás no lo ama porque debe amar a los demás. Lo ama, hermano, para entrar en el grupo de los victoriosos. Oiga bien, cuando usted ama a alguien, usted no lo ama para sentirse usted feliz. Usted no lo ama para cumplir con usted. Usted lo ama porque usted mismo quiere ser victorioso frente al mundo. ¿Quiénes son los que vencen al mundo? Los nacidos de Dios. No se olvide este versículo. Los que vencen al mundo son los nacidos de Dios. Y aquí está diciendo, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Y todo aquel que ama es nacido de Dios. ¿Vamos bien, hermanos? Ay, yo amo a mi prójimo. Tú estás en el camino, entonces, de vencer el pecado. Si tú eres de los que guardas rencor, si tú eres de los que son medio chismositos, siempre está buscando pleitecitos y cositas, y ofende a los demás con facilidad, no te duele herir a alguien. No, eso hay que dejarlo en el nombre de Cristo. Porque esa característica distingue a los nacidos de Dios. Si tú quieres saber si eres nacido de Dios, revísate en ese entonces. Si tú eres lo que tiene mucha comida o mucho dinero y sabes que tu hermano tiene necesidad, pero a ti como que no te duele. Y tú estás bien y ya, porque lo importante es que tú estés bien y como que no te preocupa mucho el otro, hay un problema. Te falta nacer de nuevo todavía. Ya te bautizaste, sí. Amas a Jesús, qué lindo. Creen en Jesucristo, perfecto, pero te falta el tercero. Ama a los demás. Y amar a los demás
Amar a los demás significa hacerle el bien. Luchar para que estén bien ellos también. Preocuparte por ellos. Eso es amar. ¿Está bien? ¿Estamos aprendiendo, iglesia? Tú no eres nacido de Dios si andas odiando a alguien o guardando rencor a alguien. No, tienes que soltar eso hoy en el nombre de Jesucristo. Tú no eres nacido de Dios si no te preocupa el que tiene hambre, si no te preocupa el que no tiene un zapato. Tú no eres nacido de Dios. Somos nacidos de Dios cuando amamos a los demás. Tenemos que practicar eso aunque no querramos. Y al hacerlo nos garantiza a nosotros la victoria sobre el pecado. Porque cuando tú das, entonces Dios te bendice doblemente. Y el Espíritu Santo te fortalece. Tu corazón, hermano, se sana cuando tú amas a los demás. El odio no sana el corazón. El odio enferma. El rencor enferma. Pero cuando tú pones amor, comienza a sanarte. Comienza a hacerte un verdadero hijo parecido a Jesucristo. Porque dice aquí, Dios es amor. Y todos sus hijos son amor como Él. Ay, yo soy hijo de Dios, pero no tengo amor. No combina. ¿Qué le parece? Número 4. Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, aquí está hablando del nacido de Dios, atención, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Alabado sea el Señor. Esta característica es importante. Los nacidos de Dios no practican el pecado. Ay, pastor, ¿cómo así? Porque somos pecadores. Atención, el tema del pecado es un tema amplio. Escuché por aquí ahora mismo que alguien dijo algo valioso. Dice, el que practica el pecado es de quién. Porque él peca ¿desde cuándo? Desde el principio. Pero nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ¿verdad que sí? ¿Qué significa practicar el pecado, hermanos? Y atención, porque se está moviendo una doctrina nueva en la iglesia que tiene a mucha gente mortificado. Y por poco en estos días disuelven una iglesia en Venezuela por la doctrina, la teología de la última generación. Y eso está generando muchos asuntos en la iglesia. El enemigo es astuto, iglesia. Y él entra con la verdad bíblica para confundir. Y a veces le damos un valor a una cosa que no lleva. Y nos concentramos en eso y el enemigo se aprovecha. Hermanos queridos, todos somos pecadores. ¿Cierto o falso? ¿Quién quita el pecado del ser humano? Cristo. ¿El ser humano puede dejar de pecar por su fuerza? No. Solo el Espíritu Santo que Cristo dejó para que estuviera con nosotros, nos acompañara, Él nos puede a nosotros hacer libre del pecado. Atención. Dice aquí que el que practique el pecado no es nacido de Dios. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando? Miren, la naturaleza nuestra, hermanos, la naturaleza nuestra, nosotros seremos transformados. ¿Saben cuándo? Transformados, atención, transformados. Nosotros somos llamados a ser santos. ¿Cuándo? En la última generación no, desde siempre. Dice San Mateo 5:48, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, ¿qué es? Perfecto. Nosotros somos llamados a la santidad ¿desde cuándo? Desde siempre. Somos llamados a la santificación ¿desde cuándo? Desde siempre. Pero dice que Cristo murió para justificarnos. ¿Qué significa eso, hermano? Que Cristo sabía que nosotros no podríamos dejar de pecar solo. Y Él dio su sangre para pagar ese precio por nosotros. Eso significa justificación. Significa que yo merecía morir. Significa que yo estaba condenado. Y vino uno con un valor grande y dijo, yo voy a pagar por ellos. Ellos van a fallar, pero cada vez que fallen, hay en el cielo un abogado que como murió, intercede y por su sangre, Él tiene autoridad para cubrir ese pecado. Alabado sea el Señor. ¿No es eso lo que dice la Biblia? No hay confusión en esto, hermano, ¿verdad que no? Es decir, nosotros, hermanos, pecaremos. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta que la gracia de Dios se cierre. Nosotros pecaremos, hermanos,
no sé si me están entendiendo, no sé si me doy a entender. No es que yo pueda vivir o no sin pecado hoy, claro que sí, pero puedo fallar en algún momento. ¿Por qué? Por mi naturaleza. ¿Falló Abraham hasta el último momento? ¿Sí o no? ¿Falló David hasta el último momento? Sí. ¿Y cómo eran ellos, hombres de Dios? Usted puede fallar mañana. Y Cristo murió para cubrir su pecado. La sangre de Cristo se derramó para cubrir su pecado. Ahora llegará un momento cuando ya no pecaremos más. ¿Sabe por qué? Porque, hermanos queridos, ya nosotros seremos sellados. Y cuando seamos sellados, ya, hermano, el que es limpio seguirá limpiándose. Y el sucio seguirá su camino. Cuando recibamos el sellamiento final, ya ahí sí seremos transformados, hermano, completamente. Porque ahora estamos en el proceso ¿de qué cosa? De santificación. Tenía que explicarle esto para que no se deje confundir por ahí. No hay contrariedad, estamos conscientes todo de esto. Pero no es la última generación, es ahora. Tenemos que comenzar a santificarnos ¿cuándo? Ahora. Tenemos que comenzar a dejar de pecar ¿cuándo? Ahora. Porque una cosa es ser pecadores y otra es practicar el pecado. La Biblia dice que el que practica el pecado no es nacido de Dios. ¿Qué significa practicar el pecado entonces? ¿Que yo pueda cometer un error en algún momento? No. Es personas que están viviendo en pecado abiertamente, que lo practica. ¿Qué significa practicar? Que lo hace ¿cuánto? A menudo, constantemente, y que sabe que es un pecado y lo sigue haciendo. Eso es como cuando tengo una debilidad y en lugar de ayunar, de orar por eso, yo le doy rienda suelta a ese pecado. Y eso se llama practicar el pecado. No sé si están de acuerdo con esto. Pero una cosa es mi naturaleza y otra es que yo lo practique. Yo soy un pecador, pero he decidido no practicar el pecado en el nombre de Jesucristo. Si cometo algún pecado, abogado tengo en el cielo. Pero si yo practico el pecado, el abogado no me ayuda. ¿Se está entendiendo? Porque para que el abogado intervenga, yo tengo entonces que aferrarme al arrepentimiento. Yo tengo que aferrarme a la confesión. Yo tengo que aferrarme, hermano, a la búsqueda del perdón. Pero el que practica el pecado no busca el perdón. Está jugando con el pecado, como estaba jugando Sansón. ¿Se está entendiendo la palabra, hermano? Hay gente que está practicando el pecado, que conoce a Cristo, que se bautizó, que aparentemente hace favores, hace el bien a los demás, pero le falta esta parte. Este es un mensaje para evaluarnos, queridos. Ay, yo soy nacido de Dios. ¿Por qué te bautizaste? ¿Por qué eres adventista? No. La Biblia dice, hermano, que sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, ¿qué hace? Dios le guarda. Y el maligno no le toca, no tiene poder sobre ti. Tú no tienes que practicar el pecado. Si eres nacido de Dios, Dios te fortalece y tú puedes ser un vencedor en su nombre. Amén. Hermanos, y finalmente, el último punto de este estudio, dice San Juan 3:6, lo que es nacido, San Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, ¿qué dice? Carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y si leemos el tema del Espíritu, veremos, hermanos, que el Espíritu está aquí para guiarnos. Entonces, la característica de un nacido de Dios es que es guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Es guiado por el Espíritu Santo. Él lo guía. Y dice San Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Alabado sea el Señor. Hermano, vamos a ver si entendimos quiénes son los hijos de Dios. ¿Cuál es la primera cualidad? Se bautiza. Se bautiza bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segunda cualidad de un nacido de Dios: cree y ama no solamente a Dios, sino también a Jesús. Cree en Jesucristo, tiene fe en Jesucristo, cree en Él, lo reconoce como Salvador, reconoce su muerte en la cruz del Calvario, su plan. Tercera cualidad: ama a los demás.
Y dice la Biblia en esto: amados, amémonos unos a otros, porque el que ama es nacido de Dios. Y número 4, no practique el pecado, dice la Biblia. No practique el pecado, es decir, que es lo mismo que no persistir. Es decir, no lo practica. Tú eres pecador de naturaleza, pero no tienes que andar pecando. No tienes que estar involucrado en el pecado. Ahí es que está la confusión en la doctrina. Ahí es que está la confusión. ¿Está bien? Tú no tienes que andar practicando. Si tú estás practicando el pecado, significa que te falta nacer de nuevo. Y número 5, ¿cuál fue? Los nacidos de Dios son guiados ¿por quién? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Los que son nacidos de la carne, dice la Biblia, y los que son nacidos del Espíritu, el Espíritu lo guía. Y hay muchos versículos más que usted puede encontrar sobre esto. Hermano, dice la Biblia, si somos nacidos del Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hay un versículo que dice eso, creo que en Gálatas 5 me parece. Andemos por el Espíritu. ¿Qué le parece, hermano? ¿Somos nacidos de Dios? Claro que sí. ¿Puede ser que en alguna parte estemos fallando? Claro que sí. Pero en esta mañana el Señor nos habla porque quiere que en nuestra vida se confirme hoy ese nuevo nacimiento. No es el bautismo lo que te da la victoria sobre el mundo. No es venir a la iglesia lo que te da la victoria sobre el mundo. No es hacer el bien a los pobres lo que te da la victoria sobre el mundo. La Biblia habla de esas 5 cualidades que debemos tener bien pendientes. Y escríbala porque usted quiere vencer. Y tenemos que orar por ella. Qué bueno, escríbala, préndasela. Y luchemos, oremos por eso, para que Dios nos permita estas 5 cualidades ponerlas siempre en práctica en nuestra vida. Hermanos, el tiempo se me fue, pero la segunda parte del versículo dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Alabado sea el Señor. Repetimos el versículo completo. ¿Cómo que dice? El versículo completo, 1 de Juan 5:4. Y dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Me encanta este versículo. Usted es un vencedor y una vencedora. Amén. Pero ¿por qué usted es vencedor? ¿Por su fuerza? ¿Por su conocimiento? ¿Por el tiempo en la iglesia? ¿O porque se bautizó? No. Y dice: el que es nacido de Dios, es decir, la victoria está en Dios. El ser humano no es victorioso. El ser humano está condenado. Pero Cristo le da la victoria. Y dice aquí: y esta es la victoria. Él aclara bien para que nadie se confunda. Y esta es la victoria, nuestra fe. Es decir, nuestra relación con Jesucristo. Nuestra conexión con Dios. Esta es la victoria. Jesús es la victoria, hermano. Si quieres vencer al mundo y al pecado, tienes que entablar una relación permanente con Cristo. Y hay que obedecer la palabra con la ayuda del Señor, obedecerla para que ese nacimiento sea en nosotros una realidad. Amén. ¿A cuánto le gustaría ser nacidos de Dios y pasar de oruga a mariposa? Esa carga del pecado que tienes, que pueda liberarte de ella y pueda volar libre ahora, tener alas como la mariposa para ser libre en tu vida. ¿Cuánto le gustaría ser libre del pecado? Gloria a Dios. Todas esas manchas que tiene del pecado, como tiene la oruga, se puedan convertir ahora en esas hermosas figuras de la mariposa. ¿Qué le parece? Que Dios pueda transformarla. Cristo puede hacerlo, no nosotros. Él puede hacerlo. Y ese proceso hay que vivirlo. Hay que vivirlo. No te quedes estancado. Que no te pase el tiempo arrastrándote. Que pueda levantar el vuelo con Cristo. Y eso hay que hacerlo, hermano, con ayuno y oración. Ayuno y oración. No se lo deja al tiempo. No se lo deja a la iglesia. No se lo deja a los predicadores. Es un proceso que Dios quiere hacer en tu vida. Pero tú tienes que ponerlo en ayuno y en oración. Y hermanos, Dios nos ayudará a vencer lo que una vez amamos. El pecado que nos gustaba, llegaremos a aborrecerlo. Y ya hay alguien aquí que yo puedo preguntarle: ¿le gustaba a usted la carne de cerdo? Hay alguien que antes le gustaba la carne de cerdo. Le gustaba a ustedes, ¿verdad? Y ahora cuando la huelen, ¿hay alguien aquí que le aborrezca? ¿Sí? Es un ejemplo claro de cómo el pecado llega a herirnos.
Cómo las cosas que antes nos encantaban sin Cristo, al descubrir la verdad bíblica y someternos al Señor, cómo ahora llegan a hedernos. Lo que te olía en la vieja vida, en la vida nueva, hermano, te hiede. ¿A alguien aquí le encantaba el alcohol antes? ¿Le gustaba el olorcito del alcohol y ahora le hiede? ¿Hay alguien aquí que vivió esa experiencia? Tengo una mano, una sola mano. No te puede seguir oliendo, no te puede seguir gustando todavía. Si te sigue gustando todavía, tú dices, yo estoy en Cristo pero me gusta, hay un problema. ¿Le gustaba el tabaco antes, el olorcito del tabaco y fumarlo, y ahora te hiede ese humo? ¿Hay alguien aquí que le pasó eso? Es un ejemplo sencillo, ahí tengo manos. O las drogas, que antes te gustaba y ahora la aborrece. Eso lo hace Cristo en la vida del ser humano. Y hay un montón de pecados que no pueden seguir gustándonos en la nueva naturaleza. Si siguen gustándonos es porque todavía necesitamos nacer de Dios. Necesitamos nacer de Dios. Ya nacimos del agua de la iglesia, pero ahora tenemos que entablar una relación con Dios que nos permita, querido, ser transformados completamente. ¿Podemos ser transformados completamente nosotros? Podemos ser transformados completamente. Y aún siendo transformados completamente, en lo que somos sellados, tú puedes fallar en algún momento. Pero la sangre de Cristo te justifica, te limpia, Él pagó por ti. Si alguien está ahora mismo y dice, wow, estoy en pecado, Cristo te perdona. Todavía su gracia está sobre la tierra. Tú puedes levantarte hoy y decidir convertirte no solo en un adventista, en un nacido de Dios. Esa es la diferencia. Adventista hay mucho. Nacido de Dios son aquellos que están luchando en oración y ayuno cada día. Y quiero motivarte a no conformarte con ser oruga ni adventista. Quiero motivarte a ser como la mariposa y los nacidos de Dios. Que Dios haga esa transformación en tu vida y Él puede hacerlo. Que Dios te bendiga mucho. Vamos a estar de pie. Vamos a estar de pie y vamos a cantar el mismo himno que cantamos al inicio. Por fe en Cristo, el Redentor. Himno 292, por fe en Cristo, el Redentor. Lo que cantan, 1, 2, por favor, ayúdenme aquí. Por fe en Cristo, el Redentor. Gocémonos en este himno y meditemos en este mensaje que tiene para nosotros. En Cristo el Redentor se salva hoy el pecador, aunque sin merecer perdón recibe plena salvación. Oh, gracias Él sabe el amor que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues se logró la redención. La vida antigua ya pasó y todo en nuevo se tornó. Y aunque nada tengo aquí, herencia eterna viene allí. Oh, gracias Él sabe el amor que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues se logró la redención. Aquí cual peregrino es, mansión allá tendrá después. Arriba en gloria con Jesús, quien redimióle en la cruz. Oh, gracias Él sabe el amor que Dios perdone al pecador. Si quiere presto confesar sus culpas y en Jesús confiar, encontrarás la salvación, pues se logró
Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren confiar en Jesús? Recuerde, si usted lo intenta por su fuerza, se va a desanimar. Es por Jesús que podemos ser limpios. La victoria está en Jesús. La victoria es Jesús. Lo que vence al mundo es ser nacido de Dios. Y dice la Biblia que esa victoria es nuestra fe en Jesús. Quizás mucha gente tiene mucho tiempo en la iglesia luchando con algún pecado y no ha podido, porque lo está haciendo solo. Lo está haciendo solo. Y así nunca vencerá. Pero hazlo ahora con Jesús al frente y verás la diferencia. Pon a Jesús al frente. Ponlo en tu vida. Y eso se logra con ayuno y oración, dice la Biblia. Todo eso sale con ayuno y oración. ¿Hay alguien aquí en esta hora que le gustaría pedirle al Señor que le dé esa victoria y que todas esas características se hagan una en su vida? Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude y que Él nos dé esa victoria espiritual. Vamos a estar de rodillas. Oramos. Padre eterno, gracias, Señor, primeramente por el Espíritu Santo. Lo ha dejado, Señor, para que sea nuestro ayudador, sea nuestro compañero, nuestro consolador. Lo ha dejado para que nos convenza de pecado, de juicio, y para que nos ayude a andar en la verdad. Oh Padre, nosotros hemos escuchado el llamado. Hemos sido bautizados, Señor. Pero, oh Padre, en esta hora pedimos que el proceso de transformación sea completado en nuestras vidas. Que así como la oruga, Señor, podamos llegar a ser transformados completamente por ti. Sabemos, oh Padre, que por nuestras fuerzas no podemos recibir esta poderosa transformación. Sabemos, Señor, que no hay fuerza en nosotros para vencer al mundo. Pero en tu palabra, Señor, tú has dicho que nosotros podemos vencer al mundo si nacemos de nuevo en ti, oh Señor. Y si tenemos fe en Jesucristo y obedecemos tu palabra, podemos vencer al mundo por nuestra fe, oh Señor. Así que, oh Padre amado, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra confianza en ti, oh Señor. Y que nuestra meta no solamente sea ser creyente o bautizado o adventista, que seamos nacidos de Dios por completo, para que tengamos esa victoria en nuestras vidas, Señor. Oh Padre, necesitamos ser transformados. Todo lo malo, Señor, lo dejamos atrás. Toda esa carga de pecado en nuestros hombros, Señor, la ponemos en tus manos de amor en esta hora. Ayúdanos a ser libres, Señor. Libre del pecado, Padre. Y que podamos volar contigo, Padre, cuando tú vengas a buscarnos. Para que podamos llegar a tu reino, Señor. Permítenos ser libres, oh Padre, del pecado. Transfórmanos, Señor. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga, iglesia.